Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar más de Académicos contra la Pobreza Venezuela. Primero que todo, quiero agradecer la asistencia de todas las personas que están el día de hoy, por ese tiempo que se toman para conversar con nosotros y discutir con nosotros sobre esta temática tan interesante e importante que nos va a presentar hoy día el profesor Jairo Lugo Ocando. Agradezco también, o quiero agradecer a los miembros de ASAP Venezuela, la profesora Maida Jochevar, profesora María Julia Ochoa Jiménez, a la profesora Cristi Rangel y a Nelson Rivas por ese constante apoyo que nos dan. Y por supuesto quiero agradecer a nuestro invitado especial, al profesor Jairo Lugo Ocando. Bien, nosotros tenemos, digamos, estamos pautados o planificados para que el webinar dure aproximadamente una hora y cuarto, como mucho. Entonces, pues vamos inmediatamente a ello. Todos sabemos que los medios de comunicación hoy día pues son parte fundamental de nuestras comunidades y de la comunidad global. Yo me atrevería a decir, luego escucharemos a Jairo, pero yo me atrevería a decir que existen dos grandes razones para ello. Por una parte, los medios de comunicación nos transmiten información sobre nuestra realidad, sobre el mundo que nos rodea. Y por otra parte, los medios de comunicación, justamente porque nos transmiten información sobre nuestro mundo que nos rodea, también determinan en gran medida nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Esas son dos razones importantísimas para analizar los medios de comunicación. Pero más allá de eso, pues los medios de comunicación se hacen también muy importantes cuando tocan otros temas relevantes desde la perspectiva política, social, económica, etc. Y uno de esos problemas, pues, o asuntos relevantes es el tema de la pobreza. Entonces, para hablarnos sobre esa relación, medios de comunicación, pobreza, en el caso concreto de Venezuela, tenemos hoy como invitado especial al profesor Jairo Lugo Ocando. Él es licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso de la Universidad del Zulia, se doctoró en la Universidad de Sussex y obtuvo un máster de la Universidad de Lancaster en estudios en medios de comunicación y relaciones internacionales. Actualmente, él es director de posgrado, así como profesor residente o catedrático en la Northwestern University en Qatar. Ha sido profesor asociado y subdirector de la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Leeds, director del programa de maestría en Periodismo Global de la Universidad de Sheffield. Antes de entrar en el mundo académico, también el profesor Ocando fue redactor jefe de noticias del diario La Verdad de Venezuela y trabajó como periodista y escritor independiente para varias organizaciones de noticias en Venezuela, Estados Unidos, Perú y Colombia. Jairo tiene una vasta bibliografía sobre esta temática de pobreza, medios de comunicación, pero además sobre otras temáticas asociadas. Entonces, consideramos que es una persona bastante idónea, o más que idónea, para hablarnos sobre este tema. La mecánica será la siguiente. El profesor Jairo nos va a dar una presentación de aproximadamente 20 o 25 minutos. Ustedes pueden ir haciendo comentarios durante la exposición de Jairo y al final, cuando termine la exposición, formularemos algunas preguntas, ideas, etcétera, y podrán ustedes participar libremente levantando la mano y en ese orden pueden ir emitiendo sus opiniones, preguntas, etcétera. Entonces, pues, sin más, yo le doy las gracias al profesor Jairo Lugo Ocando y Jairo, pues, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a todos los asistentes por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las ideas sobre el trabajo, ¿no? Comienzo por decir que la presentación de hoy es parte de un libro que estamos escribiendo sobre la pobreza infantil en Venezuela y los medios de comunicación. Así que voy a hablar un poco de eso también. Es un libro que lo tenemos con la universidad, con la imprenta de la Universidad de Nuevo México. Esperamos que salga el año que viene. Y que es un experimento porque lo estoy escribiendo no solo desde el punto de vista académico, sino con elementos prácticos para la cual incorporé a varios periodistas que están como coautores del Pitazo en Venezuela. Entonces es un trabajo
interesantes que estamos haciendo, que son parte de las ideas, pero además incorpora, por supuesto, investigaciones, proyectos de investigaciones que he tenido en el pasado, gracias a una cantidad de fondos de investigaciones nacionales e internacionales a los que, gracias a Dios, he tenido acceso, ¿no? Quería también agregar un puntico, Antonio, en mi currículum. Muchísimas gracias por esa presentación que has hecho de mí, pero quería además agregar que realmente mi carrera de periodista arrancó fuerte intelectualmente con el diario Los Andes, que está aquí nuestro amigo Eladio Muchacho. Entonces quería también recalcar eso, porque fue para mí una experiencia muy enriquecedora. Voy a comenzar por hablar de la pobreza y por qué es importante analizar el rol de los medios en la representación y en la articulación de los discursos públicos de la pobreza. Burlstone, en 1952, en el libro aquel que escribió sobre los medios y las relaciones internacionales, creó una frase que es muy utilizada en los estudios de medios, que dice que los medios no son muy buenos para decirle a la gente en qué pensar, pero son excelentes para decirle a la gente sobre qué pensar. Es decir, la gente no te dice, mira, vota republicano o vota demócrata en Estados Unidos. Lo que hacen los medios es que te habla, por ejemplo, de inmigración, y al tener el tema de inmigración, la gente tiende a votar republicano, por ejemplo. O en el caso del Reino Unido, donde yo solía vivir, hablan de inmigración y la gente tiende a votar a favor del Brexit. Es decir, no, si los medios, es muy difícil que los medios te digan a ti, para vota por el chavismo o vota por la oposición, porque así no se convence a la gente, sino haciendo estableciendo más bien una agenda sobre el tema. Entonces, la cuestión en el caso de la pobreza es, ¿por qué entonces es importante que la pobreza esté en los medios? Bueno, porque si la pobreza está en los medios, entonces se genera una agenda pública casi automáticamente. Es decir, la gente comienza a hablar del tema, comienza a discutir del tema, y es mucho más probable que los políticos, los dirigentes políticos que están en el poder, respondan a esas demandas públicas. Eso ha sido muy estudiado en muchas otras áreas, y yo por lo general uso el caso del Reino Unido, donde, por ejemplo, a pesar que el Reino Unido tiene muchos problemas hoy en día y los ha tenido por muchos años, definitivamente la inmigración no es su mayor problema. Hay problemas económicos, hay problemas de desempleo, hay problemas de salud, hay problemas de una cantidad de áreas de seguridad, pero la inmigración realmente, desde el punto de vista sociopolítico, si tú analizas el número, el daño que se puede causar, la inmigración realmente no representa un problema en el Reino Unido. Y sin embargo, es el área donde el Parlamento británico ha legislado más. Es decir, hay 3 veces más leyes sobre inmigración en el Reino Unido que cualquier otra área, que la economía, que la industria, que cualquier otra área, que la salud. O sea, ¿cómo es que un problema que realmente no es urgente para la sociedad se convierta en un problema urgente? Bueno, la explicación para eso es básicamente que los medios tienen un gran rol en establecer la agenda pública y por consiguiente en establecer la agenda política y consecuentemente en establecer la agenda política. Y así comienzo por explicar esto, porque en Venezuela históricamente la pobreza se ha tocado y se ha representado en los medios, pero no en la cantidad que podría ser realmente un impacto en la dirigencia política. Hubo un estudio hace unos 10 años patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer, donde se estudió la representación de la pobreza en los medios de América Latina, y Venezuela estaba incluido entre la muestra. Y una de las cosas que uno podía ver de la data era que realmente la pobreza ocupaba muy poco lugar en la agenda pública. O sea, pobreza como tal. Nos parece contraintuitivo, porque nosotros pensamos que la pobreza está mucho en los medios. Además, porque está muy presente en la sociedad. Somos sociedades esencialmente pobres. ¿Por qué los medios entonces están tan poco en los medios? Bueno, primero porque la pobreza no es noticia, porque es tan común, tan prevalente, que no es noticia. Segundo, porque la pobreza, cuando se representa por vía indirecta, es decir, se habla del sector salud, de la inaccesibilidad a comida,
pero no se estudia el elemento estructural de la pobreza. Y ahí, dejando eso, es decir, para entender primero que la pobreza como tal recibe muy poca cobertura, y segundo, que la pobreza, por lo general, cuando se cubre, cuando se representa en los medios, se representa por vía indirecta. Por ejemplo, en este estudio que yo mencionaba, patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer de hace unos años, se decía, por ejemplo, una cosa que a mí me causó mucha sorpresa, que en el promedio, en el promedio de ese año que se estudió, la empresa Apple, la empresa de computadora Apple, recibió más cobertura en esos medios de América Latina que el tema de la pobreza combinada, de forma combinada. Eso habrá cambiado, etcétera, pero ese año, o sea, eso para que tengamos una idea de la poca cobertura que se da a la pobreza. Entonces yo voy a comenzar desde ese punto a empezar a hacer el tema, perdón. Sobre el tema. Ese, por cierto, es mi Twitter. Si alguien quiere ver, yo muy ocasionalmente, casi a diario, hago Twitter sobre este tema. Y esto sí, como ustedes estarán familiarizados, es una foto que recorrió el mundo. Parte de lo que algunos autores llaman la pornografía de la pobreza, es decir, cómo los medios por lo general presentan la pobreza con este elemento chocante para tratar de cometer y elementos políticos. Un hombre en Venezuela, en Caracas, comiendo basura. Esa foto recorrió el mundo entero, una foto de una de las agencias noticiosas. Entonces, vamos primero con el bagaje, que no lo tengo que decir porque aquí todo el mundo es especialista en esta área, pero básicamente ha habido un incremento sustancial de la pobreza, particularmente a raíz de la caída de los precios del petróleo. Han habido un deterioro de los ingresos, del ingreso real y también de la fuente de empleo, y hay un colapso generalizado de los servicios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que una de las formas en que el gobierno, el régimen del chavismo en los últimos 20 y tantos años logró presentar una situación de reducción de la pobreza, fue que en la base estadística se incluyó no solamente el ingreso, como se venía haciendo históricamente, sino los servicios recibidos. Ese cambio estadístico presentó como una mejoría que a través de las misiones contribuyó a estadísticamente presentarle al mundo pues una imagen mucho mejor, una mejora mucho mejor de lo que en realidad fue del ingreso. Además que pues históricamente nosotros sabemos que la pobreza en Venezuela está vinculada al precio de las materias primas, particularmente el petróleo, y cuando se nos dio el boom del 74 y después en el boom del 2004, pues vemos que hay un incremento del ingreso. Sin embargo, pues la situación a partir del 2014 en adelante, algunos del 13, pero 2014, se generó una situación de pobreza mucho mayor, y que hasta cierto punto se alivió desde el punto de vista estadístico porque ha habido una inmigración masiva de gente saliendo hacia los países vecinos en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Pero particularmente en América Latina. La pobreza de Venezuela no es, la agenda sobre la pobreza mediática y política de Venezuela no es nueva, pero no es tan prevalente como la gente dice, o como uno puede creer. Yo soy una de las personas que discute mucho o que no estoy de acuerdo con la idea de que Hugo Chávez Fría en el 98 llegó al poder simplemente con la agenda de la pobreza. De hecho, los análisis iniciales que nosotros hemos hecho nos señalan en vez que la pobreza era un tema secundario dentro de esa agenda mediática, donde, por ejemplo, la seguridad fue mucho más importante en la movilización de votantes que la pobreza en ciertos momentos, y en sectores que fueron clave para ganarle a Chávez ciertas áreas del país que le garantizaron la elección presidencial. Todos recordamos aquella famosa foto de El Nacional, en primera página, donde el padre abrazaba por las piernas a Chávez y como pidiendo justicia. Aquella foto del Nacional fue fundamental en crear un marcamiento para eso. Pero esto va de antes, es decir, por ejemplo, esta es una famosa
un famoso comercial de que espero que se vea. Estamos aquí. Me denunciaron porque me iban a poner presa, que yo me iba a poder aquí, por decir la verdad. Yo sí tengo miedo, pero más miedo da vivir en estos ranchos y en estas condiciones que estamos viviendo. Esto no debe continuar. Esto no es correcto. Ya basta. Vota por Luis Herrera. No, para los que no, los que no tienen nuestras edades, mis edades, que yo vi este comercial, esta cuña publicitaria de Luis Herrera cuando era prácticamente todavía muy joven, muy joven. Esta es una cuña que es bien significativa, porque este fue el primer candidato después de Rafael Caldera que ganó unas elecciones en Venezuela donde básicamente el Partido Social Cristiano Copé era el partido que podríamos llamar de más derecha, aunque eso de la derecha en Venezuela es muy discutible, pero de derecha. Y este es un candidato presidencial que ganó en sectores que históricamente habían estado dominados por Acción Democrática. Y en este caso, en el caso de Luis Herrera, el tema de la corrupción y el tema de la pobreza sí fueron los dos temas fundamentales para su campaña electoral, más que en el caso de Hugo Chávez, diría yo. Entonces es bien interesante cómo un partido que podríamos llamar de derecha, si es que la podemos llamar a COPEI de derecha en ese tiempo, pero al menos era mucho más de derecha que Acción Democrática, aunque yo con el socialcristianismo, pues. Y cómo se va eso allí. Yo quería empezar con eso porque nos pone la tonalidad de un poco de la historia de la evolución de lo que llamamos los regímenes discursivos. Para explicar un poco para los que no están en el área de medios, de estudios de medios, existen dos elementos. Existen las narrativas, que es lo que diariamente decimos, y el régimen discursivo, que es como el enmarcamiento donde imaginemos que el régimen discursivo es como los límites de lo que podemos y no podemos hablar. No los autoimponemos porque es la que nos permiten codificar y descodificar mensajes a diario, y si tú te sales de ahí, la gente o te rechaza lo que te dice o no te entiende lo que te va a decir. ¿Me explico? Entonces, ese enmarcamiento, ese enmarcado se denomina en estudios de medios el régimen discursivo. Entonces, el régimen discursivo es lo que uno tiene que ver, porque la narrativa refleja o se mueve dentro del régimen discursivo más que y la narrativa por lo general se define por el régimen discursivo, ¿no? Históricamente, el régimen discursivo, a pesar de lo que mucha gente dentro, por ejemplo, del chavismo dice que Venezuela era un país de derecha, que no sé qué, eso es muy discutible. Y es discutible porque en Venezuela nunca tuvimos una derecha como tal, o sea, que estuviera en el poder. Desde que Antonio Locado Guzmán, el papá de Guzmán Blanco, empezara a denunciar a los godos, y él que gritaba, y los periódicos, él era periodista, político y militar, y él decía los godos, él básicamente en Venezuela desapareció el Partido Conservador, y lo que tuvimos durante el siglo XIX fue un partido liberal que se fragmentaba entre, como decía Ramón J. Velázquez, liberales amarillos, liberales azules, etcétera. Pero realmente el conservadurismo retórico, lo que llamaba Aristóteles la retórica, el etos, pathos y logos, se limitó. Ese régimen discursivo que convencía se limitó. Siempre Venezuela fue el primer país, por ejemplo, en eliminar completamente la pena de muerte. Yo siempre se lo recuerdo a mis colegas británicos cuando ellos hablan de que Gran Bretaña, fuimos nosotros los primeros que ustedes eliminaron la pena de muerte en 1960, nosotros en el siglo XIX. Esos regímenes discursivos han evolucionado, y pues cuando, por ejemplo, Chávez llega al poder, un régimen discursivo puede ser alterado y modificado no solamente por la actividad periodística, sino por la parte mediática en general. Por ejemplo, la famosa novela de Radio Caracas Televisión, llamada Por estas calles, ayudó en ese proceso de definir, convirtió ficción en realidad, o sea, reflejando la realidad, hizo que la ficción definiera también la realidad y los discursos allá, ¿no? Eso también explica un poco por qué Hugo Chávez fue tan expedito en eliminar la concesión a Radio Caracas, no tanto porque no pudiera negociar, sino porque realmente ese era el canal que le
que le hacía ruido en el área de la población y en los temas de la agenda pública que más lo afectaban. Entonces, esas narrativas mediáticas están definidas por regímenes discursivos que no son fijos y que han evolucionado y han cambiado en las décadas de Venezuela, donde ciertos regímenes discursivos en los medios ha sido en general un tema que se ha tratado en todos los medios, incluyendo, por ejemplo, en el Universal, que es un periódico históricamente de derecha, fue un histórico de derecha. Incluso en ese periódico se trató de forma mucho más progresista de lo que uno ve, por ejemplo, en los periódicos británicos, donde yo también he hecho estudios. Los periódicos británicos, el tema de la pobreza es muy en algunos de los periódicos, como el Daily Mirror, perdón, como el Daily Express y como el Daily Mail, se tratan muy de derecha, es decir, se responsabiliza al pobre de su condición, la gente es pobre porque no trabaja, o la gente es pobre porque no tiene la iniciativa, porque, donde se hacen esos reportajes de la gente que vive de los beneficios de forma muy crítica, terrible, donde se estigmatiza al pobre y se le responsabiliza de la pobreza. Realmente en Venezuela ese discurso sí estaba presente entre la gente cuando hablaba, pero en los medios no tanto. En los medios más bien lo que uno veía era que la cobertura de la pobreza estaba enmarcada más bien en la idea del asistencialismo del Estado. Es decir, el gobierno tiene que construir una carretera para el barrio tal necesita luz, el barrio tal no tiene agua, el barrio tal necesita trabajo, el empleo para sacar, y la gente le llevaba a los políticos y los políticos les daban su tarjeta, o les escribían, vaya y me llama y me trae, yo les consigo, les dijo, que necesito una silla de ruedas. Ese discurso asistencialista básicamente marcó, particularmente a partir de 1958, aunque yo diría de antes, pues, pero a partir de 1958 marcó definitivamente el régimen discursivo que definió las narrativas sobre las pobrezas en Venezuela. Lo que sí comparte Venezuela en los medios de comunicación, con los medios de comunicación europeos o norteamericanos, es que la pobreza siempre se cubrió como en términos de su manifestación. Es decir, la pobreza no se cubría, los periodistas cubrían la pobreza en términos de cómo se manifiesta. Es decir, los pobres del barrio Caucahuita, los pobres del barrio tal, los pobres de Ciudad Bolívar, mira la pobreza aquí. Ese discurso era de manifestación. Mira cómo esta gente se está muriendo de hambre, mira cómo estos niños no tienen que comer, mira cómo los hospitales, la gente entra y no sale viva porque no está. Ese discurso sí había mucho de la manifestación, pero poco se decía de los elementos estructurales de la pobreza, de la inequidad. Se hablaba poco de la inequidad. Sí se hablaba de la inequidad de forma indirecta. Por ejemplo, cuando Acción Democrática o COPEI, básicamente Acción Democrática, los políticos eran entrevistados y ellos decían, esto es fe de cámara, los especuladores, los ricos son los que especulan, no hay comida porque... Y ese término, esa se hablaba, pero no en la forma que a partir de 1998 se habló. Es decir, el gran cambio fundamental entre la era prechavista y la era chavista es que durante el chavismo se comenzó a hablar mucho más de la inequidad. Incluso, por ejemplo, te doy un ejemplo, Chávez se resistía a usar ciertas estadísticas. Y sabemos hoy que el gobierno no reporta ninguna estadística. Pero él decía, la única estadística que yo voy a usar, porque es la que confío, es el Gini. Y él lo dijo en varias entrevistas, el Gini, que es una estadística que mide la inequidad, no la pobreza necesariamente, sino la inequidad. Y eso fue un reflejo de unas discusiones dentro del gobierno que había de los asesores para decir. Pero Venezuela realmente fue siempre asistencialista y fue siempre, o sea, yo le digo a la gente, cuando Chávez, por ejemplo, anunció la reforma agraria, nosotros tuvimos una reforma agraria en 1961 con Rómulo Betancourt, que fue muchísimo más profunda y muchísimo más extensa en términos del número de hectáreas que se dieron que lo que hizo Chávez. ¿Me explico? Que no funcionó después y que volvieron a manos privadas y concentradas, porque esas son las dinámicas del mercado, ya eso es otra discusión. Entonces, ese es el cambio fundamental que hemos tenido a partir de 1998 en los medios, que hoy se habla. Entonces tenemos como tres evolución de las distintas agendas mediáticas. Una que va del 58 al 98, donde hay una cobertura de la pobreza
muy poco de forma directa, repito, excepto en campañas electorales, pero los primeros estudios que hemos hecho con las primeras muestras, este es un trabajo en progreso, ha sido que del 58 al 98 había pobreza directa. Hablar de pobreza directamente era poco en los medios, pero se hablaba mucho de forma indirecta, es decir, como la gente no podía acceder a los hospitales, etcétera, escasez, esas cosas. Pero era un tono muy asistencialista. Del 99 al 2013 hay se pasa no solamente del asistencialismo, pero se empieza a hablar mucho más de la inequidad. Es decir, ya particularmente a partir de abril del 2002, cuando suceden los hechos de abril de 2002, el Chávez que vuelve es un Chávez que está ya en ese momento, se sentía traicionado por Luis Miguel y era un Chávez que ya se sentía total, 100% alineado con Fidel Castro y con los cubanos, que eran los únicos que él confiaba para ese momento, después del 2002. Y eso se refleja en los regímenes discursivos del 99 al 2013, donde hay un régimen discursivo que insiste en que hay inequidad y que esa inequidad, que lo importante es resolver la inequidad más incluso que la pobreza. Y a partir del 2000, aquí fue un problema, y a partir del 2013 en adelante, hasta el día de hoy, hemos revertido a una situación donde ni se habla de pobreza, ¿ok? Ni se habla, los políticos en el poder, hablo de Maduro y de compañía, ya no se habla ni de pobreza ni de inequidad, por razones que podemos explicar de estrategia política, ¿ok? Perdón, ahí yo. Así que los regímenes discursivos, ese régimen discursivo evoluciona. Sin embargo, en Venezuela tenemos además la complicación de que tenemos dos regímenes discursivos. Tenemos un régimen discursivo de medios privados y un régimen discursivo de medios públicos sobre la pobreza. En el público, como dije, no se habla en el correo de Orinoco. Si ustedes lo ven hoy, ayer o anteayer o la semana pasada, se habla muy poco de pobreza. Ya ni siquiera se habla de entregar viviendas se hablan ni siquiera soluciones de pobreza, se hablan de otras cosas, ¿no? De gente que fue vacunada, de Yolimar que ganó la medalla, pero ya no se habla de pobreza, ni se habla de inequidad tampoco. Y en los regímenes discursivos de los medios privados se habla ocasionalmente de pobreza porque es una forma de atacar al gobierno. Es decir, el mayor logro del chavismo había sido supuestamente reducir la pobreza, no erradicarla, a pesar de que Chávez dijo que cuando él saliera ya no iban a haber niños pobres en la calle, pero pues no. Y la otro problema que tenemos en Venezuela, y repito que es un problema porque en un país normal nosotros estaríamos discutiendo la pobreza gracias a que los medios la trajeran a la atención pública, y en esa forma nosotros podemos tener un debate donde opositores y gobierno debatan sobre las mejores soluciones. Eso no pasa, y el problema que no pasa es porque las narrativas sobre pobreza y sobre equidad se han politizado. Es decir, lo que llamo yo el problema del socialismo, esta utopía que se trajo a la discusión y donde todo se mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas con gente del público en general, y le hablas en Venezuela, que si ellos están de acuerdo con dar salud gratis, ellos dicen, no, porque eso es socialista. Y sobre todo, bueno, después de la era de Trump, eso se empeoró, ¿no? Entonces, no hay... Una de las cosas que la politización del tema de la pobreza ha hecho es que ha hecho dos cosas. Uno, refleja, pero a la misma vez refuerza la polarización que ha predominado en Venezuela. Entonces, el tema de la pobreza, durante gran parte de los 20 y tantos años del chavismo, ha sido un tema muy polarizado, lo que realmente ha distorsionado la capacidad de los medios o la posibilidad de que los medios realmente contribuyan positivamente y críticamente al tema, a solucionar el tema de la pobreza o a fijar políticas públicas, porque en este momento nadie, por ejemplo, se pondría de acuerdo para decir vamos a solucionar la pobreza, pues, porque entonces el gobierno no lo va a decir porque significa que en 20 y tantos años han fallado. Por supuesto, ahora ellos culpan a las sanciones, a Trump, etcétera. Pero lo que yo llamo la distorsión socialista, no es solamente Venezuela, la tiene uno también. Me estoy pasando de tiempo, la tiene uno también, por ejemplo, en Inglaterra, en Europa, donde
uno habla de los sistemas de salud público, donde uno habla de los transportes públicos, del estado de bienestar, y enseguida la gente llega y lo critica porque dicen eso es comunismo, eso ya vienes harto a hablar de comunismo, y eso realmente no es, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos usted ve una cantidad de venezolanos que se benefician del estado de bienestar norteamericano, y sin embargo por su experiencia, por su resentimiento con el chavismo, rechazan ese tipo de cosas. Y eso les pasa también con todos los norteamericanos, que las encuestas dicen que si el Obamacare es bueno, dicen que no, que es malo, y después cuando les preguntan que si el Affordable Care Act, que es lo mismo pero con otro nombre, con el nombre oficial, dicen que sí que es bueno. Entonces no es un problema nuestro solo. Y yo con eso voy a terminar con una reflexión un poquito más general sobre el tema de cómo cómo nos podemos mover de aquí, o sea, qué podemos hacer ahora de aquí en adelante. Y lo primero, por supuesto, es tenemos que despolitizar el tema de la pobreza al menos en los medios. Una cosa más fácil de decir que hacer, porque por supuesto los medios oficiales del oficialismo tienen orden de ser casi totalmente acríticos. Pero quizás en el sector privado, de los medios privados independientes, hay mayor sintonía a entender que no se trata solamente de denunciar la pobreza como un problema del gobierno, sino también de buscar soluciones concertadas a la pobreza. Es decir, que se genere una agenda sí crítica, pero donde se abran espacios para conseguir soluciones viables. Segundo, además de politizar, hay que despolarizar la agenda. El problema de la pobreza nos afecta a todos. Cuando los niños que hoy crecen comiendo basura son la gente, nuestra propia gente. Y eso es un tema que creo que va a haber que haber una concertación mucho más grande y que se debe reflejar. Y tercero, recordarle a los medios privados y gubernamentales que el tema de la pobreza no solamente debe ser tratado como en términos de su manifestación, sino también en términos de las estructuras que mantienen la pobreza presente, que es el tema de la distribución de la riqueza, de la producción de riqueza en primer lugar, y segundo, de la distribución de esa riqueza. Y con eso les agradezco, termino y abro para las preguntas que tengan. Bien, Jairo, muchísimas gracias. Si quisieras tomarte 5 minutos, yo creo que lo puedes hacer tranquilamente. Yo estaba absolutamente abstraído y fascinado escuchándote decir lo que estabas diciendo. Digamos que en mi caso, por lo menos, traes una nueva perspectiva que nos permite abordar la temática desde una visión diferente y que es beneficiosa, por supuesto. Bien, yo le recuerdo a los asistentes que pueden participar libremente. Yo en este momento quisiera formularle básicamente 2 preguntas a Jairo, y posteriormente, pues quien quiera participar, conversar, sencillamente levanta la manito, habla, etcétera, etcétera. Una primera pregunta, tal vez las 2 preguntas son un poco, digamos, generarán un poco de discusión, Jairo. La primera pregunta está relacionada con lo siguiente. Tú hablabas de los regímenes discursivos, ¿ya? Y cómo los regímenes discursivos han ido variando a lo largo de la historia en Venezuela, y en general en todas partes pues tienden a variar en todas las materias y en el caso de la pobreza. Ahora, la impresión que a mí me da, Jairo, es que más allá de esa variabilidad del discurso de la pobreza en el caso de Venezuela, aunque se haya pasado del asistencialismo al tema de la inequidad, mi impresión, Jairo, es que todavía ese régimen discursivo sigue siendo esencialmente asistencialista, ya sea, digamos, de parte de los medios privados o de los medios públicos. En el fondo, la idea que sigue predominando es que es fundamentalmente el Estado quien debe resolver el tema de la pobreza. Si ha habido, es como una especie de, es mi impresión, como una especie de, que en la balanza tal vez la inequidad ha cobrado un poco más de importancia, pero en el fondo el asistencialismo sigue siendo lo prioritario. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta que te hago y la notas, y luego, si quieres, contestas las 2.
está asociada con lo siguiente. Tú dices que el discurso, evidentemente, yo estoy de acuerdo, hay que despolitizarlo, ¿no? Porque esos dos extremos entre los medios públicos y privados, pues lo que hacen es sencillamente alejarnos de una posible solución. No obstante, y sé que esta pregunta tal vez pueda generar un poco de confrontación, yo creo que la mayoría de la gente tiene la impresión, Jairo, de que los medios privados, al denunciar, están mucho más cerca de la realidad venezolana en cuanto a la pobreza de lo que lo están los medios que apoyan al sector público. Entonces, no sé qué piensas tú sobre eso. O sea, más allá de esa polarización, si se puede decir que los medios privados realmente están situados un poco más con los pies sobre la tierra de lo que lo están los medios públicos. Serían básicamente esas dos preguntas. Mira, con la primera pregunta, también hay una pregunta aquí de la profesora Ángel, también voy a contestar. Pero con la primera pregunta, yo lo que dije es que adicionalmente al asistencialismo, se le suma ahora un mayor énfasis en la inequidad. O sea, el asistencialismo sigue siendo, que cambió de forma. No cambió de forma mucho. O sea, si revisa la historia, el asistencialismo lo que hizo particularmente a partir del 2004-2005, empezó a dinamizarse gracias a lo que les recomendaron varios asesores a Chávez, y cuando se crean las misiones. Entonces hubo otro tipo de asistencialismo. Ya no era la estructura tradicional del servicio público, el hospital, porque Chávez sabía que el hospital iba a seguir quebrado, que él no iba a arreglar el seguro social, que el agua no iba a llegar al barrio. Entonces empezó a hablar como de la dinámica de las misiones. Entonces ya tú ves otro tipo de asistencialismo, que es un asistencialismo dinámico, energético, yo te soluciono, adicionado además es el cuento del Robin Hood. Yo esto te lo estoy dando porque se lo estoy quitando a los ricos. Yo expropié y ahora te hago la misión Robinson. Yo expropié y ahora te doy la misión Rivas. Y eso es lo que digo yo, es en el cambio. Es decir, el elemento asistencialista sigue estando allí, pero está en una forma muy distinta a como estaba antes, ¿no? No tan distinta como estaba, por ejemplo, cuando Rómulo Betancourt. Si uno revisa los periódicos de la época, muchas de las críticas que le hacían a Betancourt eran muy similares a las que le hacían inicialmente a Chávez. Y los adecos siguieron el primer modelo asistencialista. Eso no es nuevo, eso lo inventaron los soviéticos con Lenin. Pero recordemos las madres de cuidado diario, el programa de madres de cuidado diario. Y muchos años después, por ejemplo, otros programas asistencialistas que eran un poco más directos. Pero la democracia del 58 funcionaba más en términos más institucionales. Chávez salía de las estructuras e incorporaba un asistencialismo que hacía mucho más énfasis en la redistribución, en la eliminación de la inequidad, y por eso lo llamaba él, que no era estructural, por decir eso, no es estructural, no solucionó los problemas estructuralmente. Y la prueba de eso es que al caer los precios del petróleo estamos peor que cuando comenzamos con el chavismo. ¿Ok? Pero sí hubo un cambio ya. Con la segunda pregunta, mira, hay una discusión. O sea, yo tengo gente que yo conozco que trabaja en los medios públicos del Estado en Venezuela, y eso es nirvana. O sea, tú revisas los medios, o sea, yo ahí sí no me caigo de cuenta. Los medios del Estado viven en nirvana, en Disneylandia. O sea, me explico, eso ni siquiera lo vamos a discutir. Pero es la gente que tiene el poder. Y si cualquier solución ahorita, mientras ellos estén en el poder, tiene que ser de forma concertada. O sea, nos guste o no nos guste, porque esa es la gente que tiene acceso a los organismos internacionales, que tiene acceso a los organismos nacionales, con todo y que Guaidó sea el presidente constitucional, o que la gente quiera discutir, el chavismo es el que tiene el poder de facto, y los medios. Entonces, una parte importante es que yo sí creo que dentro del chavismo hay gente que sigue siendo fiel a los principios, de los principios del chavismo revolucionario, que era precisamente la eliminación de la riqueza, y hay una gente que hay que explicarle que el hecho de hablar de pobreza no significa que se le esté atacando. Y que ellos son los primeros que tienen que reconocer la necesidad. Ahora, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil, porque los medios del Estado están estrictamente censurados y controlados y manipulados, y bueno, no va a ser fácil, pero hay que intentarlo. Voy con la pregunta de la profesora Rangel, que qué opinión me parece la encuesta en COVID.
y te contesto, Cristi, que como todas las encuestas, ¿no? Hay una guerra de estadísticas. En Venezuela tenemos 20 años donde las estadísticas son más cuentos de caminos que realidades. Es decir, el gobierno el gobierno tiene años que no publica cifras de asesinatos, no estudia cifras. Los organismos internacionales, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que por muchos años fue muy afín a Chávez, fue muy apoyante de Chávez, no tiene acceso, ha dicho, no tenemos acceso a ese nombre. Entonces, estas encuestas en COVID, para mí son, y otras encuestas que se han hecho, por ejemplo, con la Universidad Católica Andrés Bello, etcétera, que son esfuerzos muy importantes en un país donde se necesita data, mucha data, pues son desestimadas rápidamente por el gobierno porque se les asigna un valor político y esa es la forma de desestimarla, ¿no? Creo que lo bueno de algunas encuestas como la de COVID o de otras encuestas es que, no necesariamente de COVID, pero de otras encuestas que se han hecho sobre la pobreza en Venezuela, por ejemplo, del profesor España, de la UCAP, etcétera, es que nos dan alguna luz, porque es que no tenemos nada, no sabemos nada de lo que realmente está pasando en Venezuela. Desde el punto de vista estadístico, ¿no? Estadística, por cierto, es la otra área que yo investigo bastante. Si ustedes ven mi investigación, mi agenda de investigación, mis libros son como 11 libros, quizás la mitad es de pobreza y desarrollo y la otra mitad es sobre estadística y sobre el uso de las estadísticas y la creación de estos regímenes discursivos. Por eso es que hablo con propiedad sobre esos temas, ¿no? Y en eso, a ver si te contesto la pregunta. Es decir, las encuestas también hay que despolitizarlas, o la aceptación de la pobreza también de las encuestas también hay que despolitizarla y despolarizarla y que la gente, tanto del gobierno como oposición, entienda que no son armas políticas para atacar a tu oponente, sino instrumentos para tomar mejores decisiones y desarrollar políticas públicas que realmente resuelvan los problemas y no sean solamente unos paliativos, unos paños de agua caliente, como decimos en mi tierra. Sí, pues gracias, Cristi, exactamente. O sea, me refería al trabajo del profesor España, de la encuesta de COVID, porque es de los pocos que se hace, pero es una encuesta que tiene poco impacto en la política pública porque el gobierno no la va a aceptar, la va a desestimar. Me explico, porque cualquiera que te diga que en 23 años con todo el dinero que tuviste y tal, y haya más pobreza, significa que no solucionaste, bueno, ese tema. Entonces, ojalá llegue un día en que los dirigentes políticos del chavismo o de quien esté en el poder, en ese momento entienda que cuando se hacen cuestionamientos y críticas, que el que te hace crítica no es necesariamente tu enemigo, sino alguien que te da una visión crítica donde tú puedes tomar mejores decisiones. Ya, perfecto. No sé si alguien del público quisiera formularle alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario directamente a Jairo. Por favor, siéntanse en plena libertad de hacerlo. Nos complacería mucho si lo quieren hacer, evidentemente. Bueno, yo voy a tomar la palabra otra vez, sí, disculpe. No sé si el profesor Jairo revisó las redes sociales en Venezuela hace un par de días y el ruido que se desencadenó con ocasión de la publicación de unas estadísticas de data análisis del profesor Luis Vicente León y la afirmación respecto a que un 54% de los participantes en la encuesta opinaron que tenían una situación mejor que respecto al año 2018. Y bueno, también esa encuesta refleja que las redes sociales no son realmente un pulso confiable de la opinión general de las personas, pero pues hubo mucho ruido, muchas respuestas, mucho mensaje polarizante que entiendo que es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país, porque la gente se siente ofendida, insultada por un mensaje como este en el que ¿cómo es posible que se hable de que más de un 50% de la población está mejor? Y es que pues tenemos unas realidades muy contrastantes en Venezuela. Sin lugar a dudas, la brecha de la desigualdad se ha profundizado y vemos a ciertos sectores de Caracas en una burbuja
de consumo escandalosa y en algunas ciudades del país, pero pues la realidad es realmente diversa y otro gran grupo de personas que está al margen del movimiento de consumo en dólares y de lograr satisfacer sus necesidades esenciales. Entonces, quería un poco su opinión sobre si había visto este movimiento en redes y lo que había ocurrido, Claro. y también sobre, me gustaría una opinión sobre el problema de la desinformación, también como tema político en los medios, esa desinformación intencional para desviar la atención de los temas que realmente debemos discutir como sociedad para resolver los problemas comunes. Gracias. Perfecto. Gracias, Cristi. Bueno, con relación a la primera pregunta, yo seguí de cerca el debate que hubo en los medios, en las redes sociales sobre los resultados de data análisis, sobre el tema de cómo la gente veía, ¿no? Yo voy a defender un poquito a Luis Vicente León, porque la encuesta es acerca de percepciones. Percepciones no necesariamente es la realidad. Entonces, yo voy a hacer un chiste aquí con eso, ¿no? A mí me pregunto, yo pregunto al público si alguien sabe cuál era el concepto de la felicidad en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, el concepto de la felicidad en la Unión Soviética era que a las 3 de la mañana te llegara la KGB, te tocara la puerta y dijeran: Iván Davinovich, usted está arrestado en nombre de la revolución y usted va a ir a un gulag. Y la felicidad era que tú dijeras: ah, Iván Davinovich no vive aquí, él vive al lado. Y esa era la felicidad. Entonces, en Venezuela lo que ha pasado es que la crisis económica se ha normalizado. Es decir, la gente ha buscado ya los mecanismos naturales de supervivencia. No significa que la situación económica está peor que lo que estaba, pero la percepción pública pudiera ser que la percepción pública es cuando ya tú te acostumbras a ciertas cosas, pues te parecen normales y te parece la vida normal. Yo en el año 2005 estuve en Pakistán, iba a Pakistán mucho porque tenemos un programa con una universidad, y llegué a ir a Peshawar, al norte, donde en pleno, ahí al lado de Afganistán, ya comenzaba la guerra contra el terror de esa época, y estaban bombardeando, de 2003, 2004, y estaban bombardeando, estaba Perez Musharraf de presidente. Y para mí lo más sorprendente fue entrar en Peshawar y ver cómo la gente, lo que hacían, habían desplazado, a hablar con alguna de esa gente, y cómo para ellos era normal, comprando y vendiendo, y era una gente totalmente destituida de cualquier riqueza que tuvieran, nada, no tenían nada. Entonces, esa capacidad de la gente de normalizar las situaciones, y eso lo viste en plena guerra de Irak, y lo ves incluso en Siria, lo ves en situaciones de conflicto. ¿Por qué no va a ser verdad en Venezuela? ¿Por qué la gente va a tener una percepción distinta? Más aún cuando la posibilidad del venezolano conectarse a medios críticos ha sido severamente limitada. Es decir, ¿cuánta gente lee en Venezuela, por ejemplo, El Pitazo o Efecto Cocuy o los medios independientes que quedan? O, ¿me explico? Además, con las grandes limitaciones el cierre técnico que le hicieron a Nacional, Diosdado Cabello, donde los otros medios, como los medios audiovisuales como Venevisión y Televen, que eran los que tienen mayor pérdida, han sido cooptados completamente del gobierno. Entonces, no es raro que la gente sienta que la situación les ha mejorado con relación al año pasado, porque se ha normalizado para ellos. O sea, tú ya pasas varios días que no comes, ya te parece normal. Entonces, comento eso, Cristi, porque no me parece que la encuesta era sobre realidad. Y la gente, creo que en las redes sociales tomó mucho como que Luis Vicente pensaba que eso. Ahora, la gente, por supuesto, está sensible, porque es una encuesta que le da al gobierno la justificación para robarse las elecciones, por ejemplo, ahora de gobernadores. Porque el chavismo no tiene que ganar elecciones, el chavismo solamente tiene que aparentar ganar la elección. O sea, a mí no me queda ninguna duda, y eso lo digo yo totalmente con responsabilidad. Si hoy hubiese unas elecciones presidenciales realmente libres y realmente independientes, monitoradas, el chavismo, si acaso, sacaría 1,5 millones de votos. Si acaso. No los va a sacar, y por eso es que ellos se han resistido a elecciones libres. Cuando las hicieron en el 2015, que no fueron libres, pero a pesar del obstáculo, la oposición los barrió,
porque no solamente que le sacaron mayor diputado, sino que el número de votos, porque un sistema construido, recordemos que las elecciones parlamentarias anteriores también las había ganado la oposición, pero por el sistema que ellos montaron, a pesar de la oposición tener mayor voto, 51% de los votos, terminaron con mucho menos diputados que el oficialismo. En el 2015 terminaron con mucho más diputados, pero sacaron muchísimo más votos. Es decir, a mí no me queda duda que hoy en día el escenario sería unas elecciones independientes realmente libres, el chavismo desaparecería y sería además lo mejor que pudiera pasar, porque si al chavismo lo sacan por la fuerza, que mucha gente puede desear eso, lo van a convertir como el peronismo, como pasó con los sandinistas, que regresan después de forma camuflada. Yo en eso no tengo ninguna duda que el chavismo no ganaría unas elecciones presidenciales libres y abiertas en este momento. Quizás en este momento se apoderen de la mayoría de los alcaldes y de los gobernadores por una cantidad de razones que tardaremos horas en explicar. Yo no soy un analista político, pero mi profesor en Luz, Luis Enrique Finol, el profesor Finol hizo una serie de análisis en la época, en el 98 recuerdo, donde incluso en esa época el chavismo realmente nunca tuvo mayoría. Nunca tuvo mayoría si uno compara con la gente que no votó o el total de gente que votó por otras opciones. Sobre la segunda pregunta, espero que haberte contestado la primera pregunta, sobre eso, sobre la segunda pregunta, sobre el tema de desinformación. Venezuela tiene una historia bien interesante con lo que llaman el fake news. Por ahí como en el año 77-78, la United Press International en Caracas tenía los teletipos, ¿no? Que antes no habían fax ni esa cosa, el teletipo. Y uno de los periodistas que estaban arreglando uno de los teletipos se puso a probar y envió una información de que Rafael Caldera se había muerto. Y esa información fue a dar en todo el mundo. Creo que fue mucho antes, creo que fue unos años antes que eso. Y ese se usa todavía, el caso de Venezuela, de la UPI, se usa como uno de los casos que se usa mucho como de los tiempos iniciales. La desinformación existe de los tiempos romanos. Hay un profesor de la Universidad Complutense de Madrid que escribió el año antepasado un libro muy bueno sobre la historia de la desinformación en el Imperio Romano. Sí, es un tema viejo. Lo que se ha pasado ahora es que tenemos las redes donde hay unas ecologías mediáticas diferentes, una ecología mediática diferente, donde la mayoría de la gente accede a la información por el teléfono celular y no necesariamente a través del medio, sino a través de WhatsApp. Yo tengo unas discusiones con mi esposa todo el tiempo porque ella me empieza a decir, Dios me la bendiga, yo la quiero mucho a esa mujer, pero me empieza a decir, miren WhatsApp, y yo dije, deja de WhatsAppear, porque yo soy muy maracucho, ella es de Caracas, deja de WhatsAppear, mira, métete al medio a ver si es verdad o no. Entonces, por supuesto, lo que tenemos ahora es una ecología mediática que es mucho más diferente, y en el caso de Venezuela es hiper diferente, es decir, ahí la dependencia en el WhatsApp, la diferencia en las redes es mucho más poderosa porque ya los medios tradicionales que todavía existen en gran parte en Estados Unidos, como CNN, el New York Times, que todavía pueden imponer agenda pública, en Venezuela no. En Venezuela la ecología mediática está totalmente fragmentada. Esa estrategia, por cierto, no es una estrategia, no fue una estrategia, fue una estrategia muy pensada por el chavismo, muy pensada, y la responsable de eso fue, lamentablemente, una que fue mi profesora, a quien yo quise mucho, ya murió, pero que fue nefasta porque era muy inteligente y puso esa inteligencia al servicio del poder, que fue la profesora Xiomira Villamil. Y Xiomira le recomendó al chavismo, siendo ministra de la OSI, les recomendó a Chávez densificar la ecología mediática. Por eso que cuando ellos tomaron Conatel y empezaron a dar licencias a granel a todo el mundo para radio, era un proceso de densificación. Esa densificación no solamente que ha continuado sobre los años, sino que además se ha acentuado por el hecho que los medios privados o han desaparecido o no tienen recursos para papel, y es decir, que la hegemonía que los medios privados, lo que los medios tradicionales privados tenían sobre la creación de agenda pública ha básicamente desaparecido. Y hemos ido de un monopolio, de una hegemonía privada que era muy criticable y muy cuestionable, ya podemos discutir como lo ha hecho mucho, por ejemplo, el Centro Gumilla en Venezuela, que hicieron un trabajo extraordinario histórico, a una
lo que llamo una hegemonía caótica del chavismo. El chavismo no tiene poder hegemónico, pero tiene el poder de crear duda y dispersión, que es suficiente para impedir que haya una agenda central. En ese proceso, el chavismo puede introducir elementos mediáticos de desinformación y inmediatamente, por ejemplo, el ataque que tuvieron contra uno de los directivos del Pitazo, acusándolo de una serie de cosas, o lo han hecho con otras personas. Por ejemplo, yo hablaré aquí de nuestro amigo Eladio, al quien también se acusa, porque ya los gobiernos autoritarios y dictatoriales, ya ellos no te censuran de la forma tradicional, que era que cerraran todo. Ellos lo hacen de forma muy inteligente, ellos te acusan de cualquier otra cosa, te inventan un crimen de cualquier otra cosa que te desprestigie o te inhabilite o te haga salir del país, y de esa forma es que te atacan. ¿Me explico? Entonces, en eso el chavismo se ha usado mucho la desinformación, el rumor, pero dándole carácter oficial. Es decir, alguien del gobierno lo dice. Y como no hay responsabilidad, porque a los únicos que un tribunal va por difamación va a tener una demanda, van a ser a la pobre gente del Nacional o de tal cual. De resto, ningún tribunal en Venezuela va a tener una sanción por difamación contra una persona del personal chavismo. Entonces, la desinformación está presente en Venezuela, pero es una desinformación que es oficial y que acontece en una ecología mediática donde hay una hegemonía caótica, lo que llamo yo hegemonía caótica. No sé si eso es original o si lo habrán dicho antes, pero si no lo han dicho antes y vayan a citarlo, me citan a mí para aumentar la situación. Muchas gracias, profesor. Gracias, Jairo. No sé si hay alguna persona más del público que quiera preguntar algo, comentar algo. Por favor, nuevamente siéntanse en plena libertad de hacerlo y aprovechar la oportunidad de hablar con Jairo, que no siempre se tiene. Bien, no veo ninguna otra persona que quiera por acá comentar algo. Yo quisiera entonces, perdón, sí, Carlos Ramírez, por favor, Carlos. Sí, bueno, yo sí quisiera hacerle una pregunta al profesor, y es, como usted nos pudo ilustrar en su exposición, pues había como un uso de la pobreza como un discurso político, ¿no? Y digamos, ese discurso político pues ha ido cambiando con respecto pues a la llegada de nuevos actores y de nuevas ideologías, nuevas configuraciones y demás. Hoy en día pues también existe, como usted mencionó, el discurso oficialista en cuanto a la pobreza y el discurso de medios privados que pues puede ser como para, digamos, deslegitimar el gobierno, pero también puede mostrar unas cifras que pueden ser correctas. Entonces mi pregunta sería, más allá del uso de la pobreza de manera politizada, ¿cuál sería un uso del término de la pobreza, pero que pudiese, digámoslo así, aportar más a lo que viene a ser pues una solución factible para pues las personas que están afectadas por ello? Y lo mismo pues para el término de la inequidad o desigualdad. Sí, gracias, Carlos, es una pregunta excelente. Mira, yo te diría que el rol de los periodistas, estamos hablando de los medios y qué pueden hacer los medios noticiosos en relación a la pobreza. Los periodistas tienen la función no solo de denunciar, sino también de establecer responsabilidades, no de quién es la culpa, sino quién puede hacer algo al respecto, y además ofrecer plataformas para la discusión y el encuentro de soluciones. Entonces, aquí se trata, primero, no solo de despolitizar la pobreza y de despolarizar la discusión alrededor de la pobreza para que te permitan a ti hablar de la pobreza sin necesidad de que estamos hablando yo atacándote o que tú te sientas atacado. Ni que yo te ataque, ni que te... Entonces, lo primero es que despolitizar y despolarizar las dos cosas. Lo segundo es que hay que cubrir la pobreza no solamente en términos de sus manifestaciones, sino también de los elementos estructurales. Y ahí lo que tú dijiste, es decir, hay que vincular la cobertura de la pobreza con el elemento de la inequidad. O sea, el hecho de que tú hables de inequidad no significa que estés apoyando al chavismo o que te seas socialista, por eso quise aclarar estas cosas. Pero tienes que hablar de inequidad, porque en una sociedad tú no puedes ser que tengas unos niños que tengan todos los libros y todo, y otro grupo de niños que están comiendo basura en la calle y no van al colegio.
es un problema de inequidad. Ahora, ¿cómo se soluciona estructuralmente ese problema? Se soluciona en un país donde hay producción y donde cobras impuestos y donde se redistribuyen los impuestos. Y esa es la forma que hemos encontrado hasta ahora de lograr. Los demás sistemas no han funcionado. El sistema soviético colapsó. El sistema cubano colapsó. En Corea del Norte ni que se hable. Es decir, la alternativa nuestra es hacer una sociedad más justa, donde hayan elementos productivos, donde haya la posibilidad de producir y liberar las fuerzas productivas del país, pero al mismo tiempo que donde el Estado intervenga de forma eficiente para lograr procesos de distribución. Y eso debería ser el consenso a este punto. No lo es porque en el caso de Venezuela el tema se politizó, como mencioné en la charla, a partir de 2002 se ideologizó además, es decir, cuando tú metes la ideología dentro de esta discusión, la ideología siempre está dentro de la discusión, pero cuando tú la metes explícitamente, lo que tú haces es que tú creas una camisa de fuerza para los que tienen que discutir y solucionar este problema. Entonces, cuando tú debates, por ejemplo, los periodistas en Europa o en Estados Unidos raramente discuten, por ejemplo, inequidad. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen la camisa de fuerza de que si hablan de inequidad, entonces son unos socialistas y los van a llamar no objetivos. Eso lo he dicho yo en varios de los libros. Sin embargo, hay que hablar de inequidad. Es decir, esa es diría que el cuarto punto sería desideologizar, pero me cuesta decirlo porque siempre la ideología va a estar presente. El elemento estructural siempre va a ser importante para el análisis. Y si alguna crítica hago yo del periodismo moderno en los países occidentales, es que está demasiado desideologizado, o sea, que no hay discusión estructural de las causas de la pobreza. Sin embargo, no puede ser que la ideología después se convierta en una camisa de fuerza donde te permita producir soluciones adecuadas. El país en el mundo que en los últimos 30 años ha reducido más la pobreza en el mundo es China. Y desde el punto de vista porcentual y desde el punto de vista absoluto. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho porque dejaron la ortodoxia ideológica atrás y comenzaron a tener una discusión diferente. La creación de la Affordable Act, del Obamacare en Estados Unidos, ha reducido la pobreza a pesar del coronavirus. Una de las cosas que mostró la situación del coronavirus en Estados Unidos es que, por ejemplo, de lo que muchos hablan del ingreso mínimo, del establecimiento de ingreso, es una cosa posible. Hoy en día, algo que parecía imposible hace 20 años, o 10 años, o 5 años, o 3 años, que era que algunos periódicos ya están hablando de ingreso mínimo universal como una posibilidad. Algo impensable. En el caso de Venezuela, una de las pocas áreas donde se está empezando a ver algo de despolitización y de despolarización por la misma premura y la situación es en el tema de cómo se ataca el COVID. Y sin embargo vemos al gobierno con unos comportamientos prácticamente inhumanos, diría yo. Pero ahí por lo menos se está viendo algo. Yo lo que creo es que en Venezuela tenemos que hacer ese esfuerzo también en el tema de la pobreza. Es decir, tenemos que también que hablar en eso. María me pregunta si son confiables las estadísticas sobre la pobreza en China. Mira, María, yo te diría que es muy probable que la reducción de la pobreza en China sea exagerada, es decir, que haya una exageración en la cifra. En eso yo no, creo que podría ser así, además porque es un gobierno que es oscuro en términos de cómo presenta muchas de sus cuentas, etc. Pero sí ha habido una mejoría. En los últimos 10 años yo viajaba a China todos los años y uno también veía, o sea, desde el punto de vista anecdótico, también veía el cambio, ¿no? China ha reducido la pobreza por vía de la generación de una economía de mercado que ha crecido muchísimo, no por los problemas sociales. Y te lo aclaro, María, la gente no sabe eso. Si tú eres hoy en día un ciudadano chino que vives en Beijing, tus hijos y tú no tienes acceso a salud gratis en China, en la China comunista, entre comillas, no tienes acceso a salud gratis y no tiene, tu hijo no tiene ni siquiera el kindergarten gratis. Es decir, tu niño, en China solamente es gratis para la gente que vive en el mismo pueblo en el que ellos nacieron. Si tú te mudas de pueblo y el 90% de la gente de China se muda, ya pierdes todos los derechos comunistas que tenía. Si la mayoría de la gente en China no tiene
los elementos básicos gratuitos que tienen, por ejemplo, los norteamericanos. ¿Me explico? O sea, la reducción de la pobreza en China no ha ocurrido porque el gobierno chino ha tenido políticas efectivas realmente para reducir la pobreza. La reducción de la pobreza en China se ha reducido por la vía del capitalismo que ellos tanto han denunciado. No sé si te contesto esta pregunta, María Julia, pero la podemos seguir conversando. Bien. Jairo, yo tendría una pregunta, no sé, si no hay otras preguntas adicionales, yo tendría entonces una última pregunta antes de despedirnos, ¿sabes? Que ya, digamos, pasamos un poquito el tiempo. Y es la siguiente. Hasta ahora hemos hablado de la relación pobreza-medios de comunicación en el caso de Venezuela, es decir, nos hemos centrado en el ámbito nacional. Pero mi pregunta, Jairo, es ahora, ¿cómo son, o si existen estudios que tú hayas visto sobre cómo son esos regímenes discursivos y esas narrativas de pobreza en Venezuela, pero vistas desde el ámbito global, es decir, los medios internacionales? Claro. ¿Cómo se ha manifestado esa relación o ese discurso de la pobreza sobre Venezuela en el ámbito global? Evidentemente, Antonio, es un tema interesantísimo que en sí mismo requeriría uno de estos seminarios solamente para ese tema, ¿no? La profesora Anna Berger de la Universidad de Glasgow hizo un estudio en este sentido hace varios años. Julia Buxton de la Universidad de Berkshire en Londres también hizo un estudio en este tipo, en este mismo área, ¿no? De cómo los medios internacionales, y hay varios estudios, Eric Gallagher de la Universidad de Galloway en Irlanda también ha hecho unos estudios en esto. O sea, ese es un estudio, ese de hecho una de las áreas sobre Venezuela más estudiadas, porque evidentemente muchos académicos son gente de izquierda, entonces inicialmente en 1999 vieron con mucha simpatía al chavismo. Yo me salgo de ese grupo porque ese fue el año que yo me fui cuando él ganó, pero, y a propósito, pero entonces ha habido mucho estudio en esa área y la pobreza fue un elemento central. Yo me concentré en hablar de los medios en Venezuela porque era el tema que me quería concentrar. En Venezuela dije que para Chávez, por lo menos en los primeros 2 o 3 años, o por lo menos en las elecciones del 98, la pobreza no fue el tema central. Fue un tema muy mencionado, pero si hace uno un análisis de contenido, encuentra que hubo otros temas que fueron, incluso en algunos casos como el de justicia, como el de seguridad, más grandes que el de la pobreza. Es decir, recuerden, en el 99 nosotros no estábamos hablando de pobreza, en el 98 no estábamos hablando de pobreza. Tenemos un barril de petróleo a $7 el barril, pero no estábamos hablando de pobreza, estábamos hablando de seguridad. Y estamos hablando, por lo menos, las masas que se movilizaban a votar, ¿no? Porque los procesos de cedulación masivas que se produjo bajo el chavismo después no existían. Mucha gente en Venezuela no tenía ni siquiera una cédula para votar. Entonces, el tema en Venezuela de la pobreza fue un tema muy importante, no me malentienda, pero no fue uno de los temas, no fue el tema único que tuvo Chávez para la Venezuela. Afuera sí fue. Su proyección como líder internacional, como líder de la resistencia, etcétera, fue esta imagen que se vendió de la pobreza. Ahí fueron varios de los asesores clave en eso. Hubo un francés que todavía está a veces por ahí, que no me acuerdo el nombre, y también, por ejemplo, el famoso Cerezoles, el argentino aquel que era protofascista y tal, que también lo asesoró. El chavismo ha sido una mezcla de una cantidad de cosas interesantes. Algún día los historiadores van a escribir esto de forma más interesante que lo que pueda decir aquí. Entonces, en el caso de la proyección del chavismo a nivel internacional, eso era así. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba en la Universidad de Stirling trabajando como profesor en Escocia, ahí fue donde tuve muchos años allá en el departamento de periodismo, y una vez me invitan por una charla y era un muchacho de 18 años de Petare, que el chavismo lo mandó porque él era miembro de una de las misiones. Y ellos mandaron este tipo de embajadores. Y este era un muchacho de barrio,
humilde, incluso muy buena gente, pero era un muchacho que el chavismo mandó a hablar a una universidad escocesa, en la mitad de la nada. O sea, si tú vas a Sterling, eso es la mitad. Imagínate eso. Eso lo hizo el chavismo, pero a gran escala. Entonces, ellos tuvieron siempre muy claro que la proyección de ellos internacionales eran venderse como estos paladines de la justicia y tal. Y por eso, sectores críticos que en el pasado hubiese sido gente clave para denunciar al chavismo en la violación de derechos humanos, en los niveles de corrupción, fueron en cambio muy protectores del chavismo, además de la gente que se benefició, ¿no? A mí Tarek Ali cobraba como asesor de Oliver Stone, cobraron como asesores de Telesur. Yo escribí varios artículos sobre esto, y si Diosdado me quiere demandar, aquí estoy Diosdado, venme, que te dé el número ahí para que hables con mi abogado, pero otros que realmente nunca se beneficiaron del chavismo siguieron apoyando al chavismo por muchos años. Por ejemplo, Chomsky, Noam Chomsky, fue un apoyador del chavismo. Noam Chomsky solo se le voltea a Chávez cuando pone en presa a la juez Alifuni, ¿qué se llamaba? Afiuni, y en parte porque la comunidad judía de Nueva York se moviliza y le va a Chomsky y le dice, mira, ¿qué estás haciendo si esta juez es parte de nuestra comunidad? Esto es mentira. Y ahí es que Chomsky escucha a alguien. Pero Chomsky apoyó y todavía medio apoya al chavismo, aunque ya no de forma vociferada. Entonces, una de las razones que ellos lograron galvanizar ese apoyo internacional fue por vía de proyectar esta agenda de los paladines pobreza, los Robin Hood de Latinoamérica, la vuelta, y además todo este apoyo de movilizar. O sea, para nadie es un secreto que Evo Morales gana con el dinero venezolano. En las elecciones del MAS, de Bolivia. Yo no estoy diciendo que Evo no tenía apoyo, pero la campaña se la financió toda Chávez. Igual, por cierto, que los ADECO financiaron a Felipe González en la época de Carlos Andrés. O sea, estos son los movimientos internacionales de que se ven mucho, ¿no? El Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo se dinamiza con Chávez. Entonces, este es un hombre que se logró consolidar una imagen internacional, y todavía hoy en día. Mira, te comentaba que yo fui a Pakistán y me monté en un saliendo del aeropuerto de Lahore, en Karachi, saliendo del aeropuerto en Karachi, me monto en un taxi y voy al aeropuerto. Muchos pakistaníes, como saben, hablan urdu, pero hablan también inglés. Pero casi no hablaba inglés, hablaba urdu y otro idioma. Y cuando me está llevando al hotel, me dice, como en inglés quebrado, que ¿de dónde soy? Yo le digo, de Venezuela. Y me hace así en el taxi. Ah, Chávez. Le digo, ¿tú conoces Chávez? Very good for poor people, me dice el tipo. Eso fue, te estoy hablando, en el año 2002, 2003, en Pakistán. Entonces, lo que te quiero decir es que esta proyección de la agencia internacional, y a eso lo ayudaron mucho los medios internacionales. Medios como The Guardian, que es un medio de izquierda, de centro izquierda en Inglaterra, o del Canal 4, que es un servicio público, fueron centrales en articular esta narrativa, incluso los medios de derecha, pues, o sea, los medios de derecha, que era siempre en el Telegraph, en el Daily Telegraph, en los medios de muy derecha, se le presentaba Hugo Chávez, al principio, durante las elecciones del 98, se le presentaba como el paratrooper, el teniente comandante del ejército, pero después se le presentaba el paladín de los pobres en Venezuela, el populista paladín de los pobres, y eso fue una cosa que ellos, el chavismo, cultivó muchísimo. Listo, bueno, perfecto, Jairo. Pues bueno, entonces no vamos a hacer otra cosa sino en este momento agradecerte por ese tiempo que nos has brindado y por todas las opiniones, las nuevas visiones que nos has brindado sobre esta temática. Y por supuesto yo creo que todos saldremos pensando y repensando muchas cosas nuevamente. A todos los asistentes, muchas gracias. A los colaboradores de ASAP, muchas gracias. Y Jairo, nuevamente, muchísimas gracias. Y un abrazo por este momento que nos has brindado. Muchas gracias a ti, Antonio, a todos, a María Julia, a Cristi, a todos los organizadores y al público en general otra vez por permitirme compartir esto. Y bueno, estamos a la orden aquí en Qatar o donde estemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.